Ahora sí, ya tenemos las diapositivas. Gracias, chicos de multimedia. Les voy a contar una historia. Sé que siempre empezamos con una lectura bíblica, pero espérenme, hermanos, ya vamos a ir para allá. Ahorita vamos a hablar de la Biblia. Primero quiero que tengan este contexto para que piensen todo el tiempo en lo que vamos a desarrollar. En 1993, un fotógrafo llamado Kevin Carter viajó a Sudán durante una devastadora hambruna. Mientras caminaba por un campo, vio a una niña pequeña, desnutrida y agotada, tratando de llegar a un centro de alimentos. Detrás de ella, un buitre acechaba, esperando su momento. Kevin tomó la fotografía, que luego ganó un premio que se llama Pulitzer, pero también desató una controversia mundial en las redes sociales. Esta controversia era ¿por qué no ayudó a la niña? Kevin explicó que estaba instruido a no tocar a las personas para evitar la transmisión de enfermedades, pero la culpa lo persiguió. Esta imagen, sin embargo, conmovió al mundo e inspiró a organizaciones internacionales y a miles de personas a movilizarse para enfrentar la crisis humanitaria que atravesaba este país que se llama Sudán. Entonces, ya tenemos este contexto, ya tenemos suficiente información en nuestra mente para poder abordar el tema. La siguiente diapositiva, usted me va a apoyar a leer este texto. ¿Sí lo puede ver bien, hermanos? Ok, vamos a leerlo juntos y trate de pensar en lo que le acabo de contar y viendo ese texto. ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Ok, ¿les parece si nos ponemos de pie? Un minutito y ahorita todo lo demás vamos a estar sentados. Amén. Yo los voy a escuchar. Lleno de gracia y de verdad. Amén. Ya puede tomar asiento, hermano. Muchas gracias por apoyarme a leer. Hermanos, aquí vemos que Jesús, que es el verbo, esta explicación se la tengo que dar porque es parte de, pero creo que ya se la sabe. Jesús es el verbo de Dios que vino a habitar entre los hombres. Esto nos lo explican cada Navidad, porque al parecer solo en Navidad nos acordamos de este tema, pero tiene aplicación para cada día del año. Les voy a leer en Jeremías 31 del 1 al 14 en la Nueva Traducción Viviente, y les prometo que después de esto ya vamos a leer muy poco. En ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te edificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín, vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora esto dice el Señor, canten con alegría por Israel. Griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues los traeré del norte y de los extremos lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de los que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor, abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría, y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Y esa es una profecía que Dios le daba a través de su profeta a Israel. ¿Qué estaba pasando? El pueblo iba a ser dispersado, al menos esta es la interpretación tradicional, que les estaba advirtiendo. Ustedes, vendrá otra nación, los va a llevar y van aparentemente a desaparecer.
Esta es la nación de Israel, el reino del norte que fue conquistado por Asiria. Literalmente, como dice la Escritura, así sucedió. Llegó a Asiria y los dispersa y no volvemos a saber nada del reino de Israel. Posteriormente viene Babilonia y se lleva cautivos a la gente del reino del sur, Judá, y desaparece también el reino. Pero había una promesa, ¿se acuerdan de la promesa? Una estrella saldrá y habrá un cetro de justicia que reinará para siempre en Judá. ¿De dónde? Ya no hay rey. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a encontrar a un rey que se llama Herodes gobernando sobre la tierra de Israel. Un rey que no era parte de la genealogía de Judá. Entonces, ¿quién es este rey que debe de reinar? Esa promesa, ¿de dónde va a salir? Las genealogías estaban desaparecidas. Por eso, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, encontramos genealogías. ¿Por qué? Porque era importante, porque había desaparecido el linaje de David. Había que encontrar una relación entre Jesús y David, porque había una promesa. Pero cuando se le aparece el ángel a María, no le dice, un gran rey vendrá con un ejército a conquistar este pueblo, sino que le dice, María, eres bienaventurada, el Señor te ha llenado de gracia. Eso significa muy favorecido. Literalmente en la Biblia así se traduce. ¿Por qué? Porque lo que nacerá de ti, el santo ser que nacerá, es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, la última diapositiva dice el título de esta predicación, el Dios que viste nuestras sandalias. A Jesús, y son 6 puntos, hermanos, los vamos a tratar de ver muy rápido. Yo quisiera que al final reflexione lo que está usted escuchando. El primer punto es Jesús en lo cotidiano. Jesús ríe con nosotros. En el versículo 9 que acabo de leer, vemos a un Dios feliz. Por sus rostros correrán alegría, lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues yo soy el Padre de Israel. Aquí vemos a un Dios que acompaña y promete felicidad. Si un Dios promete felicidad y dice que Él estará con ellos, significa que Él es parte de esta felicidad. No solamente es el fin o el propósito de la felicidad, que eso es real, sino que Él junto con nosotros es feliz. Esto es lo que significa esta profecía. Dios ríe con nosotros. ¿Dice amén? Acuérdense que es el gozo. El gozo es la felicidad y la felicidad se manifiesta con risa, pero también hay lágrimas de alegría. Vemos también en la vida de Jesús, en los evangelios, que Él era un hospital. Dice que Él no vino a los que estaban sanos, sino que también a los que estaban enfermos eran los que necesitaban a un doctor. Bueno, Él vino a los pecadores. Y vemos en el versículo 8 que dice, no me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en parto. Y vemos a un Dios que promete y cumple, porque Jesús no vino solamente a ver de lejos. ¿Se acuerdan de la primera imagen? El fotógrafo no tocó a las personas por miedo a que se contagiaran de alguna enfermedad o al revés. Jesús incluso tocó a los que tenían lepra. Él se atrevió a ir más allá y dijo, no solamente ser un espectador, no es una fotografía, no es solo un video, sino que Jesús se atrevió a tocar a las personas enfermas y a darles la sanidad. Dios nos atrae, pero también se acerca. Versículo número 10. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersa al pueblo, lo cuida como un pastor, como lo hace con su rebaño. Y más adelante, en el versículo 14, da una promesa y dice, los sacerdotes disfrutarán de abundancia y mi pueblo se saciará de mis regalos, de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Él prometía que se iba a restaurar el sacrificio y que Él mismo daría un gran regalo para ese sacrificio. De eso está hablando. Recuerden que en el Antiguo Testamento había un tabernáculo en el cual se ofrecían los sacrificios, pero en el tiempo en el que se escribe esto, el templo había sido derribado. No había sacrificios. Era necesario que el Señor fuera el que diera este sacrificio. En la vida de Jesús nosotros podemos hallar este regalo. Él es el sacrificio perfecto. Él es el tabernáculo y Él es Dios mismo quien recibe este sacrificio. Ahora vemos el segundo punto. A veces
los que predicamos, los que tenemos esta bendición, recuerden esta entrada triunfal a Jerusalén. Vemos a un burrito cargando a Jesús, el gran rey. Imagínense que después de que sucede eso hay una reunión de burros y platican estos burros y el burrito muy feliz dice, oigan, ¿qué creen que pasó? Entré a la ciudad y todos me aplaudían y todos estaban felices porque yo iba entrando a la ciudad. Y llega otro burro, menos burro, y le dice, burro, no seas burro. No te aplaudían a ti, no te adoraban a ti, a quien adoraban era a quien iba sobre ti. Entonces, el segundo punto es, no es el burro, sino quien va sobre él, siendo la voz de nuestra generación. A todos nos ha tocado ser parte de un tiempo específico y dicen los expertos en historia que nadie puede escapar de la cultura de su entorno, de su época. Somos hijos de nuestro tiempo. Así se le llama en historia a las personas que están influenciadas. Bueno, nosotros también podemos influenciar a otros. Nadie puede ser tan hermético como para no influenciarse por los demás. Nadie. No es posible, hermanos. Si usted tiene esta idea, después de esta predicación va a ver que no es así. No es posible. Si nosotros podemos influenciar a otros, quiere decir que esta generación está influenciando a las personas o está siendo influenciada. Y tal vez usted diga, es que yo ya no comparto lo mismo que esta generación cree. Hermano, el mensaje de salvación, el evangelio, es el mismo mensaje. ¿Qué es lo que cambia? Las formas, las expresiones, el lenguaje puede cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y yo sé que a mis hermanos más grandes les cuesta trabajo dialogar con los más jóvenes por las diferencias de opiniones que pueden haber, pero si usted se pone a analizar, esas diferencias son en situaciones totalmente secundarias. El mensaje principal, estoy seguro, hermana Irma, si yo le digo que creo que Jesucristo es mi Salvador, ¿usted comparte este mensaje? Es el mismo mensaje. Hermana, ¿usted cree que el Señor Jesús vendrá de nuevo? Es el mismo mensaje. Yo comparto el mismo mensaje que mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos ser esa voz en nuestra generación? Primero, compartiendo. Segundo, apoyando, siendo un eco. Es una cámara de eco que se reparte. Hoy en día es más fácil hacer esto. Veamos el versículo 13. Dice, las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Aquí vemos que esta celebración la compartimos todos. No es solamente para un sector, no es solamente para unos cuantos. Todos podemos alegrarnos de que el Rey ha llegado. Y el tercer punto, hermanos, es ascetismo contra encarnación. Y tengo que explicar qué es ascetismo. El ascetismo es una práctica religiosa que practican algunos monjes enclaustrar, encerrarse, apartarse del mundo. Interpretan de una manera muy radical esta idea de apártense del mundo, del pecado, y ellos se van y no quieren saber nada del mundo. Y la encarnación, bueno, ya lo platiqué, es este acto de Dios de hacerse como nosotros, hacerse hombre, porque Jesús no aparentó ser hombre, no era como un hombre, era hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Tenemos que entenderlo así. Si Él no cumple alguna característica de los seres humanos, no nos puede representar. Él era hombre, fue hombre, murió siendo hombre, nació siendo hombre, nació siendo Dios y también murió siendo Dios. Dios mismo pagó el precio de nuestra salvación. Y aquí vamos a hablar un poco sobre la imagen que siguen viendo. No sé si siguen viendo, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa con el ascetismo? Quema los puentes entre las personas. Cuando hay ascetismo en la vida, porque también existe una ideología ascética, se queman los puentes entre las personas. Y anteriormente yo había predicado sobre la Trinidad y ese amor que quiere compartir con nosotros. Si nosotros vivimos de una manera ascética, no podemos compartir amor. Y ese es el plan de Dios, que se comparte el amor. No que quede solo para nosotros, no que yo lo disfrute nada más, sino que podamos compartirlo con otros. El sistema religioso normalmente es ascético. Tendemos a eso. Como humanos, nuestra ideología es así, apartarnos, segregarnos. Hermanos, hasta hace 200 años no permitían que personas de color entraran con los blancos. ¿Usted hoy ve que esto sea correcto? Hoy juzgamos a aquellos cristianos como algo que hicieron mal, porque estaba mal. ¿Cómo nos van a juzgar a nosotros hoy? En 100 años, 200 años, ¿usted cómo quiere que lo vea la historia? Acuérdese de esto.
en 200 años, ¿cómo lo va a juzgar la historia? ¿De qué lado quiere estar? ¿De los que segregaron o de los que amaron? Ahora, nosotros tenemos un lema como cristianos que nos apegamos a la tradición pentecostal. Cristo vive, sana, salva y liberta. Eso lo predican todas las personas que van en las campañas, pero pareciera que es excepto cuando no hay culto. Cristo sana, Cristo salva, Cristo vive, Cristo liberta, excepto cuando no hay culto. Cuando no hay culto, Cristo no salva. Cuando no hay culto, Cristo no liberta. Cuando no hay culto, Cristo no está. Cristo está todo el tiempo. Y estos son nuestros hermanos. ¿Saben qué es un croc o las crocs? Los más jóvenes sí saben. Son ese tipo de sandalias. Si se dan cuenta, en la imagen Jesús trae un tipo específico de sandalias. El Dios que viste nuestras sandalias. Esas son las vestimentas que tenemos nosotros como cristianos en nuestro contexto. Céntrese en usted, no piense en el hermano de al lado, no piense en nadie más, piense en usted. ¿Cuáles son sus sandalias? Punto número 4. Las sandalias de Jesús. Hay una bendición, pero con la bendición hay una responsabilidad. Queremos la bendición, pero no queremos la responsabilidad. Vacunamos a la gente contra Cristo. ¿Saben qué es una vacuna? Y esto se los estoy diciendo, hermanos, muy claro. Lo tomé de otra predicación. Si ya lo escucharon, respondan ahorita qué es esto de vacunar a la gente contra Cristo. ¿Saben qué es una vacuna, hermanos? En una vacuna va una pequeña parte de un virus que no es tan letal como si tuvieran una carga más grande. Esto hace que las personas se inmunizan al contagio de este virus. Cuando nosotros le damos a las personas un 99% de religión y un 1% de Cristo, las hacemos inmunes al mensaje de salvación. Es una vacuna contra el mensaje de Cristo. Y a veces así somos como cristianos. La gente, decimos comúnmente, no quiere ir a la iglesia, pero aceptan cuando la iglesia va a ellos. ¿Esto es posible? Esta idea que les estoy compartiendo, por supuesto que es posible, porque ¿qué es el evangelio? ¿Y qué es ese mensaje que se proclama? Evangelio significa literalmente el mensaje que se proclama, el buen mensaje, muchos dicen las buenas noticias. Mira, hermano, no, el evangelio no es una palabra que el evangelista o el autor de la Biblia se inventa, sino que en su cultura ya existía. ¿Qué era un evangelio? Se los voy a explicar muy rápido. Cuando un rey conquistaba a otro pueblo, mandaban ángeles. Ángeles tampoco es una palabra exclusiva de nosotros. Los ángeles son heraldos, mensajeros, emisarios que proclamaban evangelio. Evangelio es esta noticia agradable al pueblo. ¿Por qué era importante? Para el pueblo de aquel entonces la paz era muy importante. Significaba que al vencer al otro imperio, al otro reino, la paz iba a continuar. Entonces mandaban estos mensajeros a compartir este mensaje por las calles. El rey ha vencido al enemigo y la paz continuará. Esto era el evangelio. Entonces, nuestro evangelio, por eso recuerden, Pablo dice, si alguien les anuncia un evangelio diferente, este sea anatema. Ok, entonces sí puede haber otro evangelio. Nuestro mensaje es: Jesús, el Rey prometido, ha nacido hoy. Así se aparecen los ángeles a los pastores y les dicen: les traemos buenas que traen gozo. Evangelio, les traemos un evangelio. El evangelio es en la ciudad de David. Esta genealogía se restauró. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo. También el nacimiento de los reyes era proclamado entre las ciudades. Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo podemos tomar hoy de esta otra forma. Dios está en nuestro barrio. Dios está en nuestra ciudad. Dios está entre nosotros y con nosotros. Eso es Emmanuel. Dios habita. El tabernáculo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, ese tabernáculo que antes era solamente una sombra de lo que había de venir, ya era una realidad. Entonces, a veces vacunamos a las personas contra este evangelio, porque tenemos un lenguaje que solamente entendemos nosotros. Decimos cosas que claramente cuando hablamos con otra persona no lo entiende, hermanos. Cuando hay barreras del lenguaje, la comunicación no fluye. Entonces tenemos que cortar estas barreras para que el mensaje se pueda entender.
Pentecostés. Ya hablamos del Dios que vino, ahora hablamos del Dios que viene hoy. Pentecostés. Vemos en este relato que las verdades de Dios se hablaban en el lenguaje de la gente común. Ellos escuchaban en su propio idioma las verdades del reino de Dios. Y ese es el mensaje que tengo hoy. Cristo vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Ese es el mensaje de Adviento, el mensaje de Navidad. El punto 4.1, le llamé así, es: tenemos vidas reales, vidas mundanas. Pareciera que todavía lidiamos con lo profano y lo sagrado. Mañana tendrás que lidiar con las cuentas pendientes de las compras navideñas. Hay que ir a trabajar, hay que lidiar con el familiar problemático, el esposo maltratador, con el hijo rebelde. Mañana vas a tener que lidiar con esa enfermedad. Mañana vas a tener que lidiar con esa desilusión. Si tú solo vienes a la iglesia para encapsularte, tenemos un problema, porque mañana tu vida va a seguir siendo igual. Este mensaje tiene que impactarte hoy, para que mañana tú no regreses a la misma vida, sino que Cristo hoy te dé una vida nueva. Esa vida nueva no es solamente hoy, es mañana, es cada momento en el que tú pienses en Dios, esa vida puede nacer. Esa vida puede existir. Ese Dios que viene, viene todo el tiempo, hermanos. No es solamente un momento en la mañana, no es solamente un momento en la madrugada, no es solamente un momento en la noche, es todo el tiempo. Cuando vas en el transporte público, cuando ayudas a una persona en necesidad, todo el tiempo Dios viene. Punto número 5, le puse: el barrio te respalda. Esa es una frase de los jóvenes y se ponen unos lentes y dicen: el barrio te respalda. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y esa es una promesa de Dios. Jesús nos respalda. Mañana, ¿cómo vas a enfrentar la vida? También hay promesas donde le dice a Israel: vencerás a grandes ejércitos. Y hay otra más que dice: vencerás a enemigos más poderosos que tú cuando entres a la tierra prometida. Hermano, no esperamos tierras prometidas. Jesús es nuestra promesa cumplida. Él ya es, Él ya fue, ya es y Él será, porque Él es el mismo todos los días hasta el fin del mundo. Por último, hermanos, el punto 6. No nos preparamos para una guerra nuclear. Tenemos que salir de nuestro búnker religioso. Les voy a dar un dato curioso. En la antigüedad, los reyes no podían ser tocados. La encarnación nos presenta a un rey que se deja tocar en un pesebre. Así es Jesús. No es un rey que te dice: no te acerques a mi presencia, sino es un rey que si tan solo tocaras el borde de su manto, serás libre. Esa es la promesa que tenemos. Tenemos a un Dios cercano que nos entiende, pero que espera que entendamos a los demás. Entonces tenemos la bendición, pero también tenemos la responsabilidad. No podemos vivir sin una de las dos. Algunos están muy comprometidos con la iglesia, pero no sienten las bendiciones de Dios en sus vidas. Y hay otros más que disfrutan las bendiciones de Dios, pero ¿y el compromiso con Él? ¿En qué momento se demuestra? Y no les estoy diciendo, hermanos, que mañana vengan y limpiemos toda la iglesia y que hagamos comida para 1000 personas. No, mañana afronta tu vida mundana con Cristo en tu corazón. Esa es mi invitación hoy. Leamos Apocalipsis 21:3. Porque nos preparamos para verle un día. A este rey que vino, y ya vimos que viene, también vendrá. Él regresará por nosotros. No va a regresar por, pon aquí tu nombre, Elías, Uriel, Eric, como tú te llames. No, va a regresar por su iglesia. Él no regresa por individuos, sino regresa por una congregación. Ese es el mensaje que se proclama en Apocalipsis 21:3. ¿Lo pueden leer, hermanos? Ese tabernáculo habitará entre nosotros algún día de forma visible, pero eso ya es una realidad hoy. Si tú tan solo abres tu corazón y le permites habitar en ti, ese tabernáculo, ese Espíritu Santo que estaba en la presencia de los sacerdotes y que mataba a las personas, hoy ya no lo va a hacer. Hoy te va a limpiar, hoy te va a purificar y te va a permitir vivir una vida diferente. Pero tienes que aceptar el reto de cambiar tu estilo de vida. Yo te invito a que pases al altar, no porque aquí sucedan cosas fantásticas, que sí suceden, pero aquí podemos orar todos juntos. Allá, de aquel lado, cada quien va a orar por uno mismo, pero pasemos aquí y oremos unos por otros. Demostremos el amor de Jesús en nuestras vidas. Y vamos a dejarlo con una última frase. La santidad de Dios
no lo aleja de nosotros. Amoroso, baja a morar con nosotros. Su santidad es una realidad, hermanos, sí, pero eso no impide amar al mundo. Él amó al mundo a pesar de ser santo. No podía convivir con el pecado, no podía. Pero Él descendió hasta nosotros para limpiar al mundo y poder morar entre nosotros y con nosotros. Te invito a que pases al altar. Si puedes orar con alguien más, hazlo y reflexiona sobre lo que hemos platicado hoy. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso que envía a su Hijo a una misión que es difícil. Ese día en Getsemaní tú mismo dijiste: pasa de mí esta copa si es posible, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Gracias por aceptar el reto de vivir entre gente que no te ama, entre gente que buscó matarte, y tú cumpliste tu misión, la llevaste a cabo y hoy es una realidad. Hoy en nuestras vidas podemos amarte y amar a los demás plenamente. Permítenos no apartarnos del mundo, ausentarnos de la gente, sino que podamos vivir en el mundo reflejando tu luz, siendo sal, siendo esa luz que no se pone debajo de algo que obstaculice, sino que se pone arriba, muy en alto, para que alumbre toda la habitación. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, que se haga tu plan en nuestras vidas, Señor. Que podamos participar y colaborar contigo, que podamos ser tus socios en tu plan, en tu empresa divina. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día y demostrarlo, que no sean solo palabras, sino que sea una realidad. Te pido, Señor, que si alguno está pasando algo difícil en su vida, algún sufrimiento, te pido, Señor, que tú seas su consolador, pero también ayúdanos a nosotros a sentir la tristeza de ellos y a gozarnos con los que haya que gozarnos, a ser felices. Gracias por reír con nosotros, gracias por estar con nosotros, gracias porque algún día yo confío que te veré. Yo sé, yo espero ese día en el que te veré y que podré entregarte todo lo que hay en mi ser. Yo no sé cómo será verte cara a cara, pero lo anhelo, lo espero y algún día sé que sucederá. Te agradezco, Señor, porque me permitiste compartir esto y te pido, Señor, que nos lleves en paz y que mañana nuestra vida pueda ser, aunque sea un poquito diferente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.